Entonces, tenemos dos situaciones, dos términos de meta viniendo de dos puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de los oficiales, como nosotros, los árbitros, la carrera termina cuando se levanta la bandera blanca o en su defecto se confirman los resultados. Para el remero, la carrera termina cuando la bola de proa alcanza la línea de llegada. ¿Ok? Entonces, tenemos dos definiciones, ¿ya? Las dos significan lo mismo. Cuando esta también es pregunta. El reglamento de World Rowing no dice que los botes tienen que esperar a que el último, o sea, tienen que esperar a que el último bote cruce la línea para recién ahí abandonar la zona de meta. No, el reglamento no dice eso. Pueden haber reglamentos locales que sí lo digan, pero en el remo se ve esto como las imágenes, que nos diferencia del fútbol, eh, donde el compañerismo del atleta que está compitiendo y que llegó último o frente al que llegó primero es el mismo. Entonces se fomenta esto y aplicando un poco el reglamento, que sería como lo más cercano, es que si la prueba no ha terminado y el primer bote se va y el último bote hace una objeción que afecta el resultado de ese bote que se fue, el bote que se fue no puede objetar esa decisión. Entonces por eso se recomienda que además del fair play y de ser buenos compañeros de bote, de competencia, se queden hasta el final en caso de que alguien haga una objeción y que si están ahí se puedan defender. ¿Ok? Esa es como lo más cercano al reglamento. Tenemos tres casos para la meta, que sería, si el bote no termina la carrera, que sería no terminó o DNF. Si el bote es excluido durante la carrera o al final, se pone EXC. Y si el bote corrió bajo peso, luego de que se hizo el pesaje de bote, que lo vamos a ver próxima semana, se pone BUW. ¿Ok? Y eso implica que el bote es relegado al último puesto de la carrera. En la zona de meta tenemos la contramira, tenemos la línea de llegada, el área de enfriamiento, la torre de meta y el puente de premiación. O sea, obviamente este es el mundo ideal, el mundo mágico. Siempre consejos, tenemos que saber qué tecnología está disponible y cómo usarla. De hecho, en eventos importantes, un día antes de que comiencen las competencias se hacen pruebas de partida o pruebas de equipamiento para que todos los árbitros, todos los oficiales que estemos trabajando en ese evento podamos ver de qué manera funciona y cómo actuar en caso de que algo falle. ¿Okay? Siempre distribuir las tareas para prevenir desorden y errores. O sea, tenemos que establecer quién va a hacer qué cosa y así evitamos superposiciones de labores y problemas. Mantener un ambiente calmo y estar concentrados. O sea, si vamos a conversar, conversemos unos minutos antes de la carrera y cuando falten poco para llegar, nos ponemos serios y vemos bien la llegada. Siempre prever posibles fallas y saber cómo solucionarlas. Si es que falla en nuestro caso, en nuestra realidad, si es que falla la tecnología, ya sabemos cómo actuar. Y si no sabemos, lo arreglamos ahí mismo. Pero lo importante es que tengamos el plan B de cómo vamos a funcionar en caso de que, por ejemplo, el photo finish no funcione. Entonces la línea de llegada es la línea imaginaria que resulta al unir la mira en la torre de meta, que puede ser una cuerda metálica o una cuerda de tela o de nylon, con la línea que se hace en la unión del amarillo con el negro, al frente de la vista del juez, al frente de la torre de meta. ¿Ok? Se acaba vemos una línea de llegada en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde hay una línea imaginaria, obviamente esa línea está oscurecida para la izquierda, pero de manera digital, y vemos que hay una línea de burbujas que está justo un poco más adelante de la línea. ¿Ok? Entonces esa es solo como referencia, pero la línea es la que está marcada en la línea. O sea, acá vemos realidades nuestras de cómo se hace la línea, que vemos acá en la estructura azul, que tiene dos miras. Dos miras porque al frente no hay una contramira. ¿Ok? Entonces, si al frente no hay contramira, o es mar abierto, o el lago es muy extenso, usamos dos miras para hacer una referencia y unirlas, y esa va a ser la línea.
Si es que al frente hay una referencia, se utiliza solo una línea. ¿Okay? Un error común es pensar siempre que la línea es la misma independiente de donde se mire. O sea, muchas veces nos llegan reclamos de los papás que están atrás nuestro en la torre o en la escalinata de la meta. Y nos dicen, oye, pero tengo un video que mi hijo cruzó antes que él y salió segundo. Entonces, en este caso, la línea, siempre la que está al frente del juez de llegada, siempre, esa es la línea que importa. Y por perspectiva se pueden dar estas situaciones, que según el espectador, como vemos en la imagen, que puede ser un papá, el bote naranjo llegó primero, pero esa no es la línea, esa es la línea que ve él, ¿ok? Esa es la línea que ve él, la línea es la que está al frente del juez de meta, que sería la línea verde. O sea, y el juez vio esta llegada. Entonces, siempre tratar de explicar esto, que la línea es la que está al frente del juez de meta. Acá vemos la línea de burbujas, que es solo una referencia, porque la línea real está un poco antes. Antes se utilizaba esta contramira, pero tenía un problema. Lo que pasa es que con el photo finish no se podía distinguir quién llegó primero. Entonces, de esta línea, de esta imagen, no se puede distinguir quién llegó primero. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Haciéndola de solo dos colores y achicando la línea que es prácticamente invisible. Entonces, ¿quién llegó primero? Ahora llegó el bote de abajo. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de usar este tipo de tablero. Si es que lo ven por algún lado, píntenlo de esta forma. Y ahora también se está utilizando este tipo de contramira que te dice Start y arriba te dice el nombre de la pista y arriba sale un cachito, sale la contramira, ¿ya? Que se utiliza para alinear la cámara. Entonces, por eso, como ahora todo es con cámara y tecnología, se está dejando cada vez más chico este tablero, que se usa solo para alinear la cámara. En la torre de llegada se ubican los jueces de meta y los oficiales técnicos. Hay mucho personal en la torre de meta, ya lo vamos a ver un ratito. Como equipamiento tenemos el photo finish, la cuerda, luz blanca o bandera blanca si es que no tenemos luz, las pantallas binoculares que ayudan mucho si es que la torre está muy alejada, la bocina que va a avisar cuando el bote cruza la línea y fotos con palos uniformes para ayudar a referenciar a los jueces qué bote es el que cruzó, si es que no podemos ver el número, por ejemplo. O sea, acá vemos otras torres de llegada muy reales de en nuestro entorno, eh, con equipamiento básico, pero que sirve perfectamente para llevar una carrera. Respecto al photo finish, tenemos dos cámaras. Tenemos la cámara oficial y una cámara de respaldo. ¿Ok? Que esta te va a marcar cuando el bote cruza la línea de meta. No es una cámara de video, sino que es una cámara que toma fotografías del momento exacto en que el bote cruza la línea. Y esa fotografía las va pegando una al lado de otra. Como vemos acá, se ve muy rara la foto, pero es porque no es un video, es una imagen completa que fue formada por microfragmentos. ¿Ya? Y cada uno de esos microfragmentos es la línea de meta. O sea, acá vemos cómo la línea de meta se ve representada con el tiempo abajo. ¿Ok? Entonces, acá hay un oficial técnico que sería encargado de photo finish. Con el número de pantallas, pueden haber 10 o 20 pantallas. Entonces, acá en este caso, cada una de estas pantallas veía el tiempo que fue en Lima. Y cada una de estas pantallas veía el tiempo de los tiempos intermedios. En cada 500 metros había una cámara que iba mostrando los botes que iban cruzando. Entonces ahí se iba asignando el tiempo y demostrar el resultado final después al terminar la carrera. O sea, acá vemos cómo se le va asignando la línea. O sea, vemos la imagen de abajo es la imagen completa de la pista, de los fragmentos que va recolectando la cámara. Y arriba se le va asignando el tiempo en más detalle justo al borde de la bola de prueba. Entonces, acá vemos cómo el carril, esta es la imagen que se hizo en un principio y para más detalle se corrige y se acerca al límite externo de la bola de prueba. Y ese es el tiempo en que llegó.
Acá vemos cómo también los oficiales técnicos están con muchos computadores trabajando en la meta. Acá vemos cómo el técnico de PhotoFinish va asignando rápidamente las llegadas y después en detalle va acercando la línea a las bolas de proa para dejarlas justo en el borde y con ese confirma que el resultado y se imprime para que el juez responsable lo vea. ¿Okay? Pues acá vemos el photofinish que tenemos en nuestras pistas, que son perfectamente accesibles y ayudan mucho, sobre todo si es que estamos lejos de la meta o hay una llegada muy cerca y que no podemos distinguir con el ojo. Entonces, siempre tener a mano una cámara te va a ayudar mucho. En la escalinata se ubican los jueces y los oficiales técnicos nacionales para ayudar a ver las llegadas. ¿Okay? Siempre uno arriba del otro. Pues acá vemos otros ejemplos de escalinata, donde están los ayudantes y los jueces que van viendo las llegadas justo en la línea. La torre tiene que disponer de un juego de banderas o luces para responder al árbitro cuando termina la carrera. ¿Ya? También ayudan buenos binoculares y algún documento con uniformes y palas, como les decía, en el caso que no podamos distinguir qué bote cruzó la línea de meta. Como mínimo hay 2 árbitros. Uno de ellos es el responsable de meta, o el senior, y el otro es el juez de meta que va a estar sentado en la escalinata, viendo las llegadas. Esto es el mínimo, siempre considerando de que van a haber muchos ayudantes, que serían generalmente son los NTOs, que te van a ayudar a hacer, a ver la llegada y registrarla, por ejemplo. Entonces está el juez internacional, que sería el responsable de meta, que se asigna día a día o jornada a jornada. Después está el juez de meta, que está sentado en la escalinata, que puede ser árbitro internacional o puede ser árbitro nacional. Y están los asistentes que también te van a ayudar a ver las llegadas, que pueden tocar la bocina, pueden mostrarle la bandera al árbitro, etc. Todo esto se va a asignar durante el día de competencia. El juez de meta se ubica al frente de la línea de llegada, tal como vemos en la imagen. Es el que grita las llegadas al momento en que la bola de prueba cruza la línea de meta. Tiene que corroborar que las llegadas son las correctas y asegurarse de que el umpire validó la carrera. Obviamente, si el umpire mostró bandera blanca, el juez de meta muestra la bandera blanca o la luz blanca en su efecto, o le dice al NTO encargado de que le muestre la bandera si es que el NTO no la mostró. Entonces acá vemos un ejemplo, vemos en la imagen que está acá al lado, vemos cómo la importancia de que al momento de la llegada nadie se mueva, porque muchas torres de partida son inestables, entonces la cámara photofinish se va a mover si es que alguien sube la escalera o se para. Entonces, siempre el juez de meta de vez en cuando tiene que hacer callar o pedir que no se muevan para recordar a la gente de la torre que no se mueva. Entonces, a medida que van cruzando, el juez de meta va gritando en voz alta el número de carril que va cruzando. O sea, el número del bote que va cruzando, no el número de carril, es el número del bote. En este caso cruzó el bote 3. Después 4, 1, 2. Sacamos un ejemplo. Vamos cómo va gritando los números y cruza el último bote. Entonces aquí vemos una perspectiva de cómo se ve la línea desde el juez de meta y vemos la línea de burbujas que les decía al principio, que está siempre un poco más atrás. Entonces a medida que van cruzando los botes, el juez de meta va cantando, va gritando los números que van cruzando. Y ahí los ayudantes van anotando también para tener un respaldo. ¿Okay? Entonces si es que el árbitro de lancha el umpire levanta la bandera blanca, entonces el juez de meta va a levantar bandera blanca y va a decir en voz alta bandera blanca. ¿Okay? Si es que el juez de meta tiene muchas tareas y hay una persona asignada para mostrar la bandera, entonces esta persona tiene que ser autorizada por el juez de meta para que muestre la bandera. ¿Okay?
Si es que el umpire levanta bandera roja, no hay que entregar resultados. Solo esto. No entregue resultados porque tengo que ver. Nada más. ¿Ok? Vimos al juez de meta. Ahora vamos al responsable de meta, que es el juez senior. Entonces, este juez está generalmente ubicado al frente de las pantallas de photo finish o detrás de la línea, si es que no hay photo finish, detrás de la línea para verificar que las llegadas estén bien. ¿Ya? El coordinador de la torre de meta y valida oficialmente los resultados. Los resultados tienen un orden. Antes era lo manual era lo más importante. Ahora, la validez del resultado va a ser primero el photo finish 1, ese va a ser el oficial. Después el photo finish 2, que sería el respaldo. Y como respaldo segundo es el tiempo manual que se haya tomado en caso de que el photo finish no esté funcionando. O si es que lo que usar como respaldo, el tiempo manual también se puede tomar. ¿Ok? Acá vemos cómo se muestran los resultados en una competencia internacional. Entonces, el responsable de meta tiene que seguir un procedimiento que empieza primero viendo que la información del evento sea, recuerde que este documento va a ser entregado a todos los jefes de equipo y a todos a los periodistas y va a salir en la televisión, en todos lados. Entonces, tenemos que preocuparnos de que todo esté bien. Primero, vemos que la información del evento esté correcta. Después vemos que el orden de llegada es el que se muestra ahí. Después, que el nombre del país o el club es el correcto, de acuerdo al orden de llegada. Que los tiempos finales están correctos y siguen un orden consecutivo. Y después después los tiempos intermedios, ya que también tengan un orden, que tengan una relación directa de avance. Y finalmente, que la progresión sea la que corresponde. Esta progresión siempre está abajo con letra chica en el programa. Una vez que revisamos todo esto y está correcto, entonces el juez responsable de meta confirma los resultados que fueron mostrados por el proveedor de tiempo, generalmente con una pantalla, y se imprime este documento y el responsable firma el documento y grita carrera, en este caso era carrera 173 oficial. ¿Ok? Y ese documento ya se ramifica por todos los canales de comunicación del evento para ser compartido con el que quiera. Entonces es importante esto, que se grite oficial para que ese documento pueda ser compartido. Tenemos una realidad distinta y muy pocas veces contamos con tecnología, incluso con un teléfono o una hoja de resultados. Pero sí tenemos un programa con las carreras del día que nos va a ir dando las indicaciones de qué botes están cruzando la línea. Entonces, un consejo es instalarse como responsable de meta, es instalarse detrás o adelante o atrás del juez de meta para verificar las llegadas y ir anotando. Entonces, así se asegura que haya una relación entre lo que dice el juez de meta con lo que tú viste y lo que anotaste como responsable. Preocuparse de que la entrega de resultados cumpla con el reglamento y los procedimientos de arbitraje. Por ejemplo, que no vayan a decir resultados por micrófono porque el animador vio que llegó tal bote primero. Entonces, preocuparse y hablar con el animador de que el resultado oficial se lo va a dar el responsable a él personalmente, o si hay una persona encargada, que sea él el que vaya a buscar el resultado y se la entregue al animador, por ejemplo. Entonces, importante que como responsables nos asesoremos de que cuando den los resultados sean los oficiales o que digan resultado preliminar, pero que no sea el oficial. Si es que no tenemos un sistema electrónico de partida, tenemos que tomar los tiempos con radio abierta. Y ahí tenemos que preocuparnos de que el equipamiento funciona y que, por ejemplo, las radios tengan el alcance de 2000 metros o de la distancia que haya para comunicarnos. Corroborar siempre la comunicación con el starter, tener cronómetros, puede ser teléfono o cronómetro, y siempre varios respaldos. El orden de llegada es lo más importante. Si es que no tenemos tecnología, nuestra mayor preocupación es que el orden de llegada sea el que corresponde. Esa es nuestra prioridad como responsable de meta. Apoyarnos en los NTOs para realizar tareas. O sea, si no tenemos mucho personal o mucha gente que nos pueda ayudar, apoyémonos en los NTO que van a ser árbitros y saben cómo hacer.
y dividir la responsabilidad. Muchas veces poner un teléfono en la línea cuando vemos que va a ser muy ajustado nos puede salvar de que la carrera sea un fiasco porque no logramos distinguir qué bote fue. Tenemos varias opciones para ver los tiempos, que sería con radio abierta, ¿ya? Entonces aquí en el momento de la partida se deja la radio abierta y en meta cuando escuchen el go empiezan a tomar el tiempo. Y la otra es que el umpire toma el tiempo cuando se da la partida y cuando vayan llegando, cuando vayan cruzando la línea de meta, para el tiempo y después a ese tiempo se le suma al tiempo que toma la meta cuando empieza a tomar el del primer bote que cruza. Está la tercera opción que es mucho más cómoda, que de hecho es gratuita, así que se puede sacar un pantallazo, una foto que se llama Crew Timer. Es una aplicación que funciona con la nube, entonces no se van a perder los datos si es que se pierde la conexión. Y hay dos roles, el de la partida y la meta. Y va tomando los tiempos con un botón. Entonces, todo esto, que generalmente lo hace el Photo Finish, se puede hacer con una aplicación, que pueden probar de hecho si quieren. Si la quieren descargar, y hay tutorial en YouTube y en la misma página, entonces se los recomiendo porque es mucho más fácil. Y los resultados con los tiempos lo puedo buscar en la página de Crew Timer y van a estar todos los eventos con los resultados por tiempo, o sea, súper profesional el documento que te entregan y se pueden descargar en PDF. Entonces, se los recomiendo que puedan utilizar este sistema, que está todo en la nube, si se pierde conexión, igual sigue tomando el tiempo y te va a mandar el resultado apenas tengamos, apenas se tenga la señal, si es que se corta, ¿ok? Carmencita. Es gratuito. Sí, maravilloso. O sea, en vez de usar radio, tratemos de usar esto. Sí, ya está. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? El NTO es fundamental. O sea, pensando también en que van a haber eventos internacionales acá en nuestro continente, el NTO es el ayudante del árbitro internacional. Y sin NTO, los eventos no se pueden realizar. O sea, es así de sencillo. Entonces, este NTO explica se sabe el funcionamiento del equipamiento, o sea, lo verifica y lo prepara de que todo funcione cuando el árbitro internacional llegue. Siempre está una hora antes de que el árbitro internacional llega, muestra lo que hay y lo que no hay, apoya al responsable y al juez de meta, se sabe el reglamento y sabe qué hacer en caso de que algo falle. Esto es fundamental. ¿Ok? Si hay voluntarios también los puede coordinar. Es un juez, lleva un respaldo. Entonces, pero es importante acá que el juez NTO sepa que está debajo del ITO. Entonces, si el ITO le dice algo, tiene que hacerlo. ¿Ok? O sea, no vale la pena discutir. Ejemplo de tareas. Tocar la bocina cuando el juez de meta grite el número el número del bote. Tener un cronómetro activado de respaldo. Mostrar la bandera blanca si es que el juez de meta no está disponible o está haciendo muchas cosas. Entregar la hoja de resultados, apretar los botones de llegada, anotar las llegadas, ser canal de comunicación con los oficiales técnicos. O sea, muchos árbitros, muchos oficiales técnicos quizás pueden hablar un idioma y el árbitro habla otro y el NTO habla los dos idiomas, entonces ahí automáticamente va a ser el canal de comunicación. Siempre estar disponible para cualquier tarea que el juez responsable lo necesite. Cuando hay empate, ocurre cuando el orden de llegada es 2 o más tripulaciones, cuando ocurre entre 2 o más tripulaciones y es muy ajustado, que no se puede distinguir, ¿ya? Ni siquiera al ojo. Si la diferencia de tiempo es menor a una centésima de segundo, entonces las tripulaciones tendrán el mismo tiempo, pero el ranking será distinto. ¿Ok? Si es que en una eliminatoria, hay distintos casos, en una eliminatoria, si es que las tripulaciones del empate no pueden avanzar al mismo nivel en la siguiente ronda, entonces hay que hacer un reroll. Si es que pueden avanzar todas a la siguiente ronda, no se vuelve a remar, pero el ranking de la carrera se realiza con un sorteo supervisado por el presidente del jurado. ¿Ok? Si es que el empate ocurre en un repechaje, en un cuarto de final o semifinal, si es que las tripulaciones no clasifican en el mismo número, se establece un ranking de acuerdo al resultado inmediatamente anterior. Y si es que en ese resultado anterior te da el mismo ranking,
se ve la anterior y así consecutivamente hasta que haya una diferencia. Aquí no hay rerow, o sea, en un comienzo, sino que hay solamente si es que no se puede ver una diferencia, ¿ok? Con la ronda anterior. Si es que las tripulaciones pasan al mismo nivel de la siguiente ronda, no se vuelve a remar, ¿ok? Y el ranking también se realiza con un sorteo. Acá vemos cómo, por photofinish, se estableció que hay 2 terceros lugares, ¿ok? Y por regla, si es que hay un empate en una posición, por ejemplo, en un segundo lugar, el tercer lugar queda vacante y se entrega medalla para el primero y 2 medallas de plata. ¿Ok? Y obviamente la organización tiene que proveer la cantidad de medallas necesarias. Acá vemos un ejemplo donde el tiempo es el mismo a la centésima de segundo, pero el ranking, y la diferencia también, pero el ranking es distinto. Entonces, ¿cómo podemos distinguir que hay una diferencia? Y en el caso de abajo, tenemos el mismo tiempo, pero el ranking es el mismo. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, la explicación es que si es que se ve alguna diferencia, se le tiene que asignar la posición incluso si los resultados están en la misma centésima de segundo. Esto va a depender de la tecnología que tengamos. En este caso, a la milésima de segundo, vemos que hay un empate. O sea, si el equipo te da milésima y hay un empate, hay empate. Entonces, por eso el ranking te marca 2 segundos lugares. Y no hay tercer lugar, pasa directo al cuarto. En este caso, vemos que a la milésima ya hay una diferencia. Entonces, por la tecnología que tenemos, no habría un empate. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Siempre aprovechemos al máximo la tecnología que tengamos. Es importante que el juez de meta y el juez senior estén atentos a todo y adelantarse a posibles problemas que puedan ocurrir. Trabajar en conjunto con todo el equipo de meta es fundamental para sortear cualquier dificultad, sobre todo cuando hay empates y no tenemos tecnología. Entonces, acá vemos también, vamos a ver algún ejemplo de tiempo intermedio. No, me voy a pasar por lo menos unos 5 minutitos, así que aguántenme 5 minutos para mostrar los ejemplos de meta. Acá vemos que en la hoja de resultados, vemos que hay, en primer lugar se ve Estados Unidos, el carril 6, y en el segundo lugar se ve, perdón, en el sexto lugar se ve Canadá, que terminó primero. Ahí hay algo raro. Seguimos, entonces vemos que los tiempos intermedios, después de los 1000 metros, el Canadá siempre fue primero, o segundo. Entonces, o sea, siempre fue primero, de hecho. Entonces, y Estados Unidos, sexto lugar, incluso en la meta. Entonces acá vemos un problema en los primeros 500 metros. ¿Ya? No hay una correlación. ¿Se acuerdan cuando decía el tema de la correlación? No hay una correlación entre el orden de avance. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es que si el proveedor de tiempo no logra explicarnos por qué, como oficiales, como responsable de meta, no logra explicarnos por qué está esta diferencia, entonces al oficial le decimos que ponga que los datos no disponibles. ¿Ya? Esa sería como la traducción. Datos no disponibles solo en ese trayecto, porque así, recuerden que esta hoja va a ir, distribuida para todos, incluso para los jefes de equipo, que cuando vean este problema pueden hacer quilombo o drama. ¿Ok? Entonces, ahorremos este problema, pongamos datos no disponibles para esos primeros metros y después para los siguientes tiempo intermedio está bien. ¿Ok? Acá vemos el caso de bote bajo peso. El árbitro de control, de comisión de control, que lo vamos a ver próxima semana, avisó de que el bote de Argelia está con bajo peso. Vemos que el primer pesaje marcó 13,75 kilos. Es un single y el single debe pesar 14 kilos mínimo. Se hizo el test y el segundo pesaje también siguió dando bajo 14 kilos, por lo tanto el bote está bajo peso. ¿Ok? Entonces la sanción para un bote bajo peso es ser relegado al último puesto de la carrera. Por lo tanto, vemos que Argelia pasó del cuarto al quinto lugar y en el tiempo final de los 2000 metros se puso BUW y es importante acá poner que está corregido, ¿ya? Porque se le aplicó la sanción. Vemos acá llegadas muy ajustadas al segundo, pero a la décima
de segundo y centésima ya hay una diferencia. Por lo tanto, la tecnología nos ayuda mucho. Acá vemos también que la cámara está muy abajo, muy abajo. Entonces, preocuparnos de que el photo finish esté bien puesto para no tener este tipo de problemas, que no podemos ver el número de bote cuando cruza si es que está muy abajo. Acá vemos el caso de que hay mucho reflejo y con la cámara de respaldo que está más arriba podemos distinguir cuál es justo la línea. ¿Okay? Entonces por eso se utiliza también el respaldo. Recuerden que siempre se ve por la bola de proa. Siempre es el límite de la bola de proa. Si es que el número cruzó antes, aún así es la bola de proa la que te dice qué bote cruzó.